Muy buenas tardes con todos. Deseo con todo mi corazón que se conecten en el Facebook que el Señor va a permitir que van a escuchar estas palabras, sean abriendo su corazón, Antes de empezar este video, estaba orando por las personas que el Señor ha de salvar. Estamos viviendo tiempos peligrosos. Sabemos clara y categóricamente que el Señor viene, ¿sí? Y hoy el Señor me ha inquietado a predicar un mensaje. Pero a predicar un mensaje no de lisonja, no falseando la palabra, sino predicar un mensaje donde nosotros y los amigos nosotros los que hemos conocido a Dios y los amigos que no han conocido a Dios todavía, muchas personas más que se dicen ser ateas y tanta cosa, que tal cosa es pecado delante de Dios. Solamente los que han aceptado a Cristo están caminando con el Señor correctamente, ¿sí? Eso lo dice la Escritura. Espero, valga la redundancia, espero que verdaderamente abracen esta palabra, abracen este mensaje, porque la Biblia es clara. Lo predico siempre en las esquinas, en las plazas donde el Señor me pone, que mientras no se ejecute juicio sobre la mala obra del hombre, el hombre estará dispuesto a seguir haciendo el mal. ¿Por qué? Porque la naturaleza del hombre es pecaminosa. Dice la Biblia que el hombre viejo está viciado, ¿sí? Está viciado de engaños, lógicamente de mentiras. Dice la Escritura que el hombre malo, perverso, engañador, va de mal en peor, engañando y siendo engañado, ¿sí? Entonces, sí, ciertamente es una cuarentena, pero no podemos perder el tiempo. Por eso les decía al inicio, hay que predicar a tiempo y fuera de tiempo. En casita hay que predicar el Evangelio, ¿sí? Entonces por eso les decía, amigos, amigas, los que están conectados, muchos de ellos que me conocen, es hora de mirar al cielo y poner nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, Jesucristo. Amén, ¿sí? ¿Por qué en Jesucristo? Bueno, he titulado el video ¿qué hacer en este tiempo presente ante este virus? ¿Sí? ¿Qué hacer en este tiempo presente ante este virus? Primero vamos a empezar con una cosa. Primero hay que aceptar a Cristo. Lo primero, aceptar a Cristo, ¿sí? A ti, amigo, amiga, la Biblia dice que es importante aceptar a Cristo, porque el Dios Hijo, Jesucristo, es el que ha dado a conocer al Padre. Y nadie puede llegar al Padre si el Hijo no lo lleva, ¿sí? Si el Hijo no te lleva al Padre, tú no puedes conocer a Dios. La Biblia es clara. La Biblia dice que, hablando de Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Qué lindo es el Señor, ¿sí? Entonces, primeramente entendiendo eso, y lógicamente esa palabra preciosa en el Evangelio de Juan, cuando dice que el Señor a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron y creyeron en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Qué lindo es el Señor, ¿sí? Y esto no es dado de voluntad de hombre, ni de carne, ni engendrado de sangre, sino es un don dado de Dios, ¿sí? Lo primero, aceptar a Cristo. ¿Y por qué? Porque la Biblia es clara. La Biblia dice que Jesucristo es el Salvador. Hay un verso que cada vez que lo decimos en las reuniones suena más hermoso, y más hermoso, y más hermoso. Amigo, amiga, Cristo quiere salvar tu alma, ¿sí? El versículo es el siguiente: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, Jesucristo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Qué lindo es el Señor. ¿Te dan cuenta? Como en la palabra todo está bien concebido, todo está bien detallado. Nosotros somos los que de una u otra manera le hemos dado la espalda a Dios, ¿sí? Es importante vivir para Dios. La Biblia dice que separado de Él nada podemos hacer, y que nadie es fuerte en su propia fuerza, ¿sí? Entendiendo todo esto,
La Biblia dice clara y categóricamente que de Jehová, de Dios, son los pasos del hombre. ¿Cómo entenderá el hombre su camino? ¿Sí? ¿Cómo limpiará el joven su camino? Guardando la palabra. Mira qué cosa linda. En la palabra hay muchas promesas, hay muchas profecías. La Biblia dice que sin profecía el pueblo se desenfrena. ¿Sí? Primeramente, aceptando a Cristo. Y a ti, amigo, amiga, que me ves, hermano, si eres cristiano y no estás caminando correctamente con el Señor, es hora de que te reconcilies y vuelvas a tu primer amor. ¿Por qué al primer amor? Sí, como dice la carta, el libro de Revelaciones, el libro de Apocalipsis, escrito por el apóstol Juan, 100% inspirado en Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, los tres uno son. Sí, como dice, pero tengo unas cosas contra ti, que has dejado tu primer amor. Arrepiéntete y mira a ver de dónde has caído y vuelve a tus primeras obras. Qué lindo es el Señor, amén. Entonces, entendiendo todo esto, yo quiero decirles a ustedes que es importante, de todo corazón les digo, amigos, hermanos, entender en el tiempo que estamos viviendo. Sí, todas las señales están cumplidas, no es cuento, no es mentira. Como muchas personas dicen, ya llevan años diciendo lo mismo. La Biblia dice, y un poco de tiempo y el que ha de venir vendrá y no tardará. Porque el Señor vendrá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Y el mismo Dios vendrá con voz de arcángel, con voz de mando, con trompeta de Dios. ¿Sí? ¿Y qué dice después? Dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros los que hayamos quedado, ¿sí?, nos levantaremos juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos unos a los otros con estas palabras. Amén. Es importante entender que el Señor hoy está llamando a tu corazón, que el Señor está tratando a tu vida, ¿sí? Y sabemos claro y categóricamente, por eso es que algunos de los que están en el chat, que están viendo este video, pueden decir, pero Luisito, como muchos me dicen Luisi, otros me dicen Luisito, pero ¿qué cambio has dado? Sí, amén. La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todo es hecho nuevo. ¿Sí? Lo voy a volver a repetir. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todo es hecho nuevo. Ahorita estás en cuarentena. Antes de seguir, primero, aceptar a Cristo. ¿Sí? Si ya lo aceptaste, reconciliarte con Él. ¿Sí? A lo que iba. Ahorita que estás en cuarentena, invierte tu tiempo, no en cosas que no aprovechan. Empieza a usar tu tiempo en algo que ayude a tu familia y nutra tu alma, nutra tu vida en sabiduría. Empieza a leer la Biblia, ¿sí? Empieza a leer la Biblia. La Biblia dice que la Biblia es luz mi palabra para mis pies y lumbrera mi camino. ¿Se dan cuenta? El Señor es poderoso, como siempre les he dicho, ¿sí? El Señor sabe por qué hace las cosas. La Biblia es clara, la Biblia dice que todas las cosas que pasan, que suceden, nos ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Qué lindo es el Señor, ¿sí? Segundo punto. Vive para Cristo, para Dios mismo. Vive para Dios y su palabra, ¿sí? Pero quiero detenerme aquí en algo. Primero, acepta a Cristo. Eso es lo primero. La Biblia dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, seremos salvos. Porque con la boca confesamos salvación y con el corazón se cree para la justicia. Amén. Segundo, vive para Él. La Biblia es clara, la Biblia dice que una vez los hombres de Dios aceptaron a Jesús, ya no volvieron a caminar como antes caminaban. Ya no volvieron a ser las mismas personas. Cuando Dios viene a morar en tu vida por medio de Cristo, el Espíritu Santo de Dios, uno es una nueva persona, uno es una nueva criatura.
Y aquí me quiero detener. Dice la Escritura que había un hombre, un principal en la sinagoga, que se llamaba Nicodemo, un hombre inteligente. Por eso la Biblia es clara. La Biblia dice, ¿hay uno inteligente entre vosotros? Busque a Dios. Así de sencillo. ¿Hay alguno inteligente entre vosotros? Busque a Dios. Aquí no se viene esto a que el ingeniero, el político, el que haya logrado grandes cosas. No. Hay uno inteligente entre vosotros. Busque a Dios. ¿Por qué inteligente? Hermanos, porque nuestra alma es eterna para condenación o salvación. Dios nos quiere hablar en este tiempo por medio de este virus. Porque Dios manda juicios. Ya te dije hace un rato. Mientras no se ejecute juicio sobre la mala obra del hombre, el hombre estará dispuesto a seguir haciendo el mal. Como te decía, segundo, vive para Dios. ¿Sí? Vive para Jesús. ¿Por qué vivir para Él? La Biblia dice clara y categóricamente que si fuimos muertos juntamente con Él, crucificados, ¿sí? Quiere decir, viviendo para Jesús, así también resucitaremos con Él. Amén. Eso es importante, ¿sí? La Biblia es clara. Yo quiero compartir también algo interesante. Cuando uno empieza a vivir para Cristo, cuando uno empieza a vivir para Dios, valga la redundancia, tenemos una promesa linda, una promesa preciosa, que dice que el mal no te tocará, ni plaga alguna vendrá a tu morada. Mira qué lindo, ¿sí? El mal no te tocará, ni plaga alguna vendrá a tu morada. ¿Sí? Y si ciertamente hay alguna persona que está viendo este video y está tal vez con el virus, confía en Dios, porque los que confiamos en Dios somos como el monte de Sión, que no se mueve, mas permanece para siempre. ¿Sí? No puedes andar caminando en doble ánimo, no puedes caminar en tu propio entendimiento. En todos sus caminos es semejante a las olas del mar que van y vienen. Sí, qué tremendo, que van y vienen, ¿sí? Mas los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, mas permanecen para siempre, ¿sí? Por eso cuando nosotros estamos en Cristo, podemos decir que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y les defiende. ¿Se dan cuenta? Miren, yo les quiero contar algo, y antes de contarles esta anécdota, quiero decirles algo más de la Escritura. Cuando nosotros estamos pasando por una prueba, tenemos que entender por qué Dios manda esa prueba, ¿sí? Dios no va a poner una carga más de la que nosotros podamos soportar. Dios es un Dios justo, sí, que le da a cada cual lo que se merece, pero también es un Dios con alta misericordia. Es un Dios de amor y de fuego consumidor. Pero dice la Escritura que cada mañana son nuevas sus misericordias. Amén. Hay un pasaje hermoso que cada vez que yo lo digo me edifica, ¿sí? La Biblia dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Qué lindo, ¿no? Muy bonito. Hay otro pasaje que me encanta, que dice, ¿a quién tengo en el cielo si no es a ti? Y fuera de ti, nada deseo aquí en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, pero mi roca y mi porción es Jehová para siempre. ¿Tú tienes fe? ¿Tienes fe? Dice la Escritura, tenla para contigo mismo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena con lo que aprueba. Es importante, amigo, amiga, tú que me estás mirando, que dejes las imágenes. Es importante que dejes la mentira. Es importante que dejes la envidia, el bochinche, el chisme. Es importante que tu corazón sea puro. La Biblia dice clara y categóricamente, ¿sí? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ahora es importante valorar la familia, pero más que todo, valorar tu vida, tu alma. Valorar tu alma. Porque yo te voy a decir una cosa. Te voy a decir un misterio acá que está en la palabra, que es una maravilla. Dice la Escritura que 3 son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y los 3 una sola cosa son. Pero tú eres tripartito también. Te lo demuestro por la Escritura. Dice la Escritura, y el mismo Dios de paz santifique todo vuestro ser. Primero, espíritu, alma y cuerpo. ¿Sí? 3. Espíritu, alma
y cuerpo sean hallados irreprensibles para la venida del Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces usted me dirá, cuerpo, ciertamente, pellízquese, ahí está su cuerpo. Espíritu, dice la Escritura que Dios dijo, haremos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y del polvo de la tierra Dios cogió al hombre y lo hizo a su imagen y semejanza, lo creó. Pero aquí hay algún misterio, ¿sí? Dice que sopló aliento de vida sobre la nariz del hombre y el hombre vino a ser un ser viviente. Amén. Y las personas que dicen, no, pero a mí no me creó Dios del polvo de la tierra, yo nací de mi mamá que me dio a luz. La Biblia es clara, la Biblia dice que mi embrión vieron tus ojos. Y antes de que estuviera en el vientre de mi madre, de tu madre, dice el Señor, que te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Oye bien, mi embrión vieron tus ojos. La Biblia es clara. La Biblia dice, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. ¿Quién puede ser aquel que diga, ¿sí?, que sucedió algo que el Señor no permitió? Porque todas las cosas que suceden son porque Dios las permite. Entonces, vamos a poner aquí en una mesa, ¿sí?, en una plataforma, mejor dicho, ¿sí?, las cosas que Dios nos está hablando en este tiempo. Vamos a ponerlas. Vamos a ser de verdad sinceros delante de Dios. ¿Sí? Vamos a ser sinceros. ¿Sí? Y para ser sinceros delante de Dios hay que entender muchas cosas. Pero quiero que en esta tarde entiendas una. Dice la Escritura que los discípulos iban con el Señor y le enseñaron las edificaciones del templo. Amén. Y dice que el Señor les dijo, de cierto les digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Es tremendo porque el Señor, los discípulos en ese momento le preguntaron, Señor, dinos cuáles son las señales de tu venida y del fin del siglo. El Señor lo primero que les dijo, mirad que nadie los engañe. ¿Sí? Mirad que nadie los engañe. Y habló de guerra, de rumores de guerra, habló de pestes, habló de una cierta cantidad de cosas que han sucedido, que están sucediendo. ¿Sí? Y al final dijo, y el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Pero me gusta porque dijo, y será predicado el Evangelio como testimonio a todas las naciones por todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Es importante entender, amigo, amiga, que el Evangelio va a ser predicado. Es importante entender que más que sea predicado es oír la palabra, recibirla y no endurecer nuestros corazones. Porque la Biblia dice que Dios es el que convierte el corazón de piedra en carne. Es el único que lo puede hacer. Dios es el único que convierte el corazón de piedra en carne. Y la Biblia es clara. La Biblia dice que por la locura de la predicación a Dios le plació salvar los hombres. Sí, hoy, como les decía al principio, estamos en cuarentena. Estamos esperando de cierta manera que las cosas empiecen a acomodarse. Que empiecen de cierta manera que este virus tome el pico y que empiece a descender. Pero te tengo una noticia. Cuando este virus desaparezca, ¿qué vas a hacer con tu vida? Te tengo una noticia porque nosotros somos olvidadizos. En verdad, cuando alguien, y en este caso Dios, nos hace un favor. Te lo demuestro por la Biblia. ¿Dónde estaba Pedro, al que Dios salvó de las aguas, su discípulo, cuando estaban crucificando a Jesús? Dime, contéstamelo. ¿Dónde estaba Pedro? ¿Dónde estaba el centurión al que Dios le sanó, su criado, cuando estaban crucificando a Jesús? ¿Dónde estaba María? ¿Dónde estaba la mujer que la cogieron en el acto mismo de adulterio cuando estaban crucificando a Jesús? Que dice que salieron de ella 7 demonios. ¿Dónde estaba el paralítico del estanque de Betesda? ¿Sí? ¿Dónde estaba
Lázaro, 4 días muerto. ¿Dónde estaba Lázaro, al que el Señor resucitó? Yo quiero que tú me digas, ¿dónde estaba? ¿Sí? ¿Dónde estaba el ciego Bartimeo? ¿Dónde estaba aquella pareja que el Señor le convirtió en vino, aquellas aguas, y le salvó la boda? Amén. ¿Dónde estaba también? Esto es tremendo. Para ir terminando, ¿dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú cuando naciste, si el Señor tuvo misericordia para que nacieras bien? ¿Dónde estabas tú? Lógicamente, estabas viviendo un proceso que te llevó a donde estás ahora. Porque la Biblia dice que todo nace, crece, se reproduce y muere. Que todo bajo el cielo tiene su tiempo. ¿Y qué es lo que ahora es? Lo mismo que será mañana, eso dicen Proverbios. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que entender que si ninguna de esas personas estuvieron en la crucifixión de Jesús, a pesar de que se iba a cumplir la palabra, se tenía que cumplir, es porque nosotros los seres humanos somos olvidadizos, muchas veces malagradecidos con Dios. Dice la Biblia que cuando Dios mandó juicio a Egipto para sacar su pueblo, para que le adorara en el desierto, dice que cuando Faraón se veía con los juicios de las moscas, con los juicios de los piojos, con los juicios de las aguas rojas, con todos los juicios que Dios le mandó, dice que él cogía y le decía a Moisés: ora a Dios para que Dios tenga misericordia y quite estos juicios de aquí. Pero dice que cuando Dios quitaba los juicios, dice que entraba en reposo y se olvidaba de la palabra que le había dicho a Moisés. Se olvidaba de los juicios que Dios había mandado y seguía y no dejaba ir al pueblo. Porque somos así. Somos olvidadizos. Por eso la Biblia dice que todo hombre es mentiroso y solo Dios es veraz. Nuevamente, ¿por qué Dios manda juicios? Segundo, porque Dios claramente en su palabra dice que lo que sembrare el hombre, eso también cosechará. Sí, Luis, pero mira, están muriendo personas inocentes. Inocentes para usted, amigo, amiga. ¿Sabes por qué? Porque Dios es un Dios generoso, bondadoso, un Dios de justicia, y le da a cada uno según su obra. Y quiero decirte algo aquí. Antes de iniciar, te quiero decir que para el cristiano, el morir es ganancia, ¿sí? Y el vivir es Cristo. Por eso estoy aquí predicándote el Evangelio. Amén. Pero hay personas que no conocen el carácter de Dios. Hay personas que no conocen la perfecta voluntad de Dios. Y el carácter de Dios es un carácter inmutable con el impío. Pero Dios puede ceder cuando el impío se arrepiente. ¿Quién es el impío? Las personas que están viviendo de espalda a Dios. Y no me vengas a decir ahorita, no, que yo creo en Dios, porque yo sí tengo la fe en Él, con Dios todo y sin Dios nada. No. Vivir con Dios es vivir por la palabra de Dios. ¿Y qué es la palabra de Dios? La Biblia. Es nuestra herencia, es nuestro testamento, ¿sí? Entonces, para ir terminando, yo quiero que tú entiendas algo que es tremendo, ¿sí? En el libro de Apocalipsis, cosas que han de acontecer, el Señor habló de sellos, juicios, habló de trompetas, más juicios, y habló de copas de la ira de Dios, más juicios. Y me llama la atención que en las copas dice que había un ángel de las aguas que decía: oh Señor, porque santo y justos son tus juicios, ¿sí? Porque se lo merecen. Mira, hace unos días, tú te preguntas,
¿Por qué Dios manda juicio? Porque se lo merecen. Yo te voy a decir algo interesante acá. Hace unos días estábamos en el centro de Quito, acá en Ecuador, y estábamos ayudando a los necesitados, estábamos predicando la palabra, almas entregadas al Señor, personas que oraron, estuvimos orando por los enfermos, ¿sí? Ayudando a los necesitados. Y aquí en el país había una marcha de mujeres reclamando, según ellas, ¿sí? Que ser igual a los hombres, pero en algo que no tiene fundamento. Ellas querían sacarse sus propios hijos, ¿sí? Que se aprobara el aborto, ¿sí? Ellas querían tener libertad en hacer, lógicamente, con su cuerpo lo que ellas quisieran. La Biblia es clara. La Biblia dice: ¿o no sabéis que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, que es dado de Dios y que es santo? Y el que destruye ese cuerpo, Dios lo destruirá a él. ¡Qué tremendo es el Señor! Eso es asesinato. Abortar es asesinato. Y después de los días, aquí empezaron a llegar los primeros infectados. Después de unos días de esa marcha impía, empezaron a llegar los primeros infectados. Llegó una mujer de Europa y de ahí se empezó a contaminar el país de los primeros infectados. Juicio de Dios. Me llama la atención que con este virus, Dios te está haciendo entender que tu vida es frágil, que tu vida depende de Él. Como dice la Escritura, esto no es del que quiera ni del que corra, sino de Dios que tiene misericordia. Ahora sí quieres buscar a Dios, ¿sabes qué es la mejor decisión que vas a tomar? Búscalo. Al final de este video vamos a hacer una oración, ¿sí? Vamos a hacer una oración al final de este video. Pero te quiero decir algo, para que te des cuenta cómo somos delante de Dios. Somos frágiles, dependemos de Él. La Biblia dice, hablando del Señor Jesucristo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, ese lleva fruto. Mucho fruto. El pámpano que no permanece en mí, ese se cae y se seca. Al final dijo algo lindo: porque separado de mí, nada podéis hacer. Tus manos, tu vida, está en las manos de Dios. Porque no hay nadie aquí en la tierra que se resista a la voluntad de Dios. No hay nadie. Y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Es buena, agradable y perfecta, ¿sí? Y para las personas que están asustadas, no te asustes. No te asustes. Porque cada vez que vienen más pruebas, es que la venida del Señor está cerca. Y en Apocalipsis dice: y la esposa y el espíritu dicen: ven. ¿Quién es la esposa? La iglesia de Dios. ¿Sí? Sí, ven, Señor Jesús. Y todo el que lea y oiga, diga: ven. Nosotros queremos y creemos ciertamente que Cristo viene. Este mundo no se va a arreglar. Este mundo va a ir de mal en peor. No porque yo lo diga, porque lo dice la Biblia. Dice la Biblia que, oigan bien, esto es tremendo, pero me gusta porque me arroja luz, me dice: ubícate que esto es lo que va a suceder. Sí, la Biblia dice: y la tierra se contaminó bajo sus moradores. ¿Y por qué se contaminó la tierra? Dice el versículo: porque falsearon las leyes y no guardaron el pacto sempiterno de Dios. Qué lindo es el Señor. Amén. Entonces es importante entender que el Señor es bueno. Así estemos en la prueba que estemos. Es importante entenderlo y no dejarnos mover fácilmente con un pensamiento que venga contrario a la voluntad perfecta de Dios. ¿Sí? Primeramente, como les decía al inicio, acepta a Cristo. Segundo, vive para Él. ¿Sí? Vive para Él. Tercero,
Aférrate a su palabra. Aférrate a su palabra. Porque hay personas empiezan a leer un buen libro, empiezan a hacer esto, empiezan a hacer lo otro, y no saben que el único libro, ¿sí? Perdón. Que el único libro que verdaderamente está aprobado por Dios, ¿sí? Es la palabra de Dios, es la Biblia. ¿Y por qué? Tú me puedes preguntar, Luis, pero la Biblia yo no la entiendo. Dile al Señor que te dé entendimiento. La Biblia dice, alguno quiere sabiduría, pídale a Dios, el cual la dará abundantemente y sin reproche. Pero ojo, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ese es el principio de la sabiduría, el temor a Jehová. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Que vas a entender un libro que es dado de Dios sin primero meterte con Dios? No, porque para tú entender la Biblia tienes que aceptar a Cristo, vivir para Él y estar lleno del Espíritu Santo. Porque hay personas que entienden la Biblia. Hay personas que saben Biblia. Ahora, ¿viven lo que dice la Biblia? ¿Lo viven? No, ¿verdad? Entonces, por eso yo les digo a ustedes, amigos, amigas, hermanos para los que son cristianos, ¿sí? Que Dios tiene un propósito en tu vida, no te alarmes. Mientras más vengan juicios, mientras más vengan procesos, mientras más aparezcan todo este tipo de terremotos,